El poder de las palabras. ¿Cómo controlar el pensamiento ajeno? Intro. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la fuerza invisible que moldea nuestras decisiones, influye en nuestras emociones y, en última instancia, dirige el curso de nuestras vidas? Esa fuerza reside en el poder de las palabras. Bienvenido a un viaje fascinante a través de las profundidades del lenguaje, donde desentrañaremos los secretos para no solo comprender, sino también para utilizar conscientemente la influencia que las palabras ejercen sobre la mente humana. En Audio Mentores, nos dedicamos a brindarte herramientas poderosas para el crecimiento personal y el dominio de tus habilidades de comunicación. Este ebook es una extensión de esa misión, una guía práctica y reveladora que te permitirá tomar las riendas de la persuasión y la influencia de una manera ética y efectiva. Si valoras el contenido que compartimos y deseas seguir explorando las fronteras del desarrollo personal y la comunicación impactante, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Audio Mentores. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando material que transforme vidas. Prepárate para descubrir el poder que reside en tus palabras. Capítulo 1. Desmitificando el control mental. Influencia ética vs manipulación. A menudo, la idea de controlar el pensamiento ajeno evoca imágenes de manipulación oscura y prácticas antiéticas. Es crucial, desde el inicio de este viaje, establecer una distinción fundamental. Nuestro objetivo no es la manipulación, sino la influencia ética. La influencia ética se basa en la comprensión profunda de la psicología humana, la comunicación persuasiva y el respeto por la autonomía del otro. Se trata de presentar ideas de manera clara, convincente y honesta, permitiendo que la otra persona llegue a sus propias conclusiones, aunque éstas estén alineadas con lo que tú deseas comunicar. La manipulación, por otro lado, implica el uso de tácticas engañosas, la explotación de vulnerabilidades emocionales y la coerción para lograr un objetivo, sin importar el bienestar o la voluntad de la otra persona. Este libro se aleja por completo de estas prácticas. ¿Por qué es importante esta distinción? Construcción de relaciones sólidas. La influencia ética fomenta la confianza y el respeto mutuo, pilares fundamentales para relaciones duraderas y significativas, ya sean personales o profesionales. Integridad personal. Actuar con ética en nuestra comunicación refuerza nuestra propia integridad y nos permite construir una reputación positiva. Resultados sostenibles. La influencia basada en la comprensión y el acuerdo genuino tiende a generar resultados más sólidos y a largo plazo que la manipulación, que a menudo conduce al resentimiento y al fracaso. En este capítulo, comenzaremos a explorar los principios psicológicos fundamentales que subyacen a la influencia ética. Analizaremos cómo funciona la persuasión a nivel cognitivo y emocional, y cómo podemos utilizar el lenguaje de manera estratégica para guiar el pensamiento de los demás sin recurrir a tácticas manipuladoras. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la comunicación persuasiva, donde aprenderás a utilizar tus palabras no para controlar, sino para conectar, inspirar y guiar de manera ética y poderosa. Capítulo 2. El andamiaje de la persuasión, los pilares psicológicos fundamentales. Para influir éticamente en el pensamiento ajeno, primero debemos comprender los cimientos psicológicos sobre los que se construye la persuasión. Este capítulo explorará algunos de los principios más fundamentales que influyen en cómo las personas procesan la información y toman decisiones. 1. El principio de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Este principio establece que las personas tienden a sentirse obligadas a devolver favores, regalos o concesiones que han recibido. Es una norma social profundamente arraigada en la mayoría de las culturas. Aplicación en el lenguaje. Al ofrecer información valiosa, ayuda genuina o incluso un cumplido sincero, creamos una sensación de deuda psicológica en la otra persona. Esto aumenta la probabilidad de que estén más dispuestas a escuchar y considerar nuestras ideas en el futuro. Ejemplo. Compartir un recurso útil o una perspectiva interesante al inicio de una conversación puede predisponer a la otra persona a ser más receptiva a tus argumentos posteriores. 2. El principio de escasez. Lo que es raro es valioso. Las personas tienden a valorar más aquello que perciben como limitado, exclusivo o que está a punto de desaparecer. El miedo a perderse una oportunidad, FOMO, Fear of Missing Out, es un poderoso motivador. Aplicación en el lenguaje. Enfatizar la singularidad de una propuesta, la urgencia de una situación o la exclusividad de una oferta puede aumentar su atractivo. Ejemplo. Esta es una oportunidad única que no se repetirá o solo quedan unas pocas plazas disponibles son frases que apelan al principio de escasez. 3. El principio de autoridad.
Si lo dice un experto. Tendemos a confiar y a ser más influenciados por personas que percibimos como expertas, creíbles o con autoridad en un determinado campo. Aplicación en el lenguaje. Mencionar credenciales relevantes, citar estudios o testimonios de figuras de autoridad puede fortalecer la persuasión de tus argumentos. Ejemplo. Según estudios recientes de la Universidad de... O como experto en la materia, puedo afirmar que... 4. El principio de coherencia y compromiso. Lo que dije, lo sostengo. Las personas tienen una fuerte necesidad de ser coherentes con sus palabras, creencias y acciones previas. Una vez que se comprometen públicamente con una postura, es más probable que se mantengan firmes en ella. Aplicación en el lenguaje. Lograr que la otra persona exprese acuerdos iniciales, incluso pequeños, puede aumentar la probabilidad de que se comprometan con una idea más grande posteriormente. Ejemplo. Hacer preguntas que lleven a respuestas afirmativas relacionadas con tu objetivo final puede establecer un camino hacia la coherencia. 5. El principio de simpatía. Con quien me agrada, estoy más de acuerdo. Es más fácil ser persuadido por personas que nos agradan, ya sea por su atractivo físico, su similitud con nosotros, sus cumplidos o su cooperación. Aplicación en el lenguaje. Mostrar interés genuino en la otra persona, encontrar puntos en común, ser amable y expresar aprecio puede aumentar tu capacidad de influencia. Ejemplo. Me identifico mucho con tu punto de vista sobre. O aprecio mucho tu disposición a escuchar. 6. El principio de prueba social. Si todos lo hacen, debe ser bueno. Las personas tienden a mirar el comportamiento de los demás para determinar qué es correcto o aceptable en una situación dada. La validación social puede ser una poderosa fuerza de influencia. Aplicación en el lenguaje. Mencionar testimonios, casos de éxito o la popularidad de una idea puede influir en la percepción de los demás. Ejemplo. Muchas personas como tú han encontrado valor en. O este método ha sido probado y utilizado con éxito por miles de usuarios. Comprender y aplicar estos principios psicológicos de manera ética te proporcionará un marco sólido para construir mensajes persuasivos y guiar el pensamiento de los demás de forma efectiva. Capítulo 3. El arte de la formulación. Cómo estructurar mensajes que resuenan. Una vez que comprendemos los pilares psicológicos de la persuasión, el siguiente paso crucial es dominar el arte de la formulación. La manera en que estructuramos nuestros mensajes tiene un impacto significativo en cómo son recibidos, comprendidos y, en última instancia, aceptados. Este capítulo explorará técnicas clave para construir mensajes que resuenen con la audiencia y maximicen su poder de influencia. 1. La importancia del marco, framing presentando la perspectiva correcta. El framing se refiere a la forma en que presentamos una información o un problema, lo cual influye significativamente en la percepción y las decisiones de la audiencia. El mismo hecho puede interpretarse de manera muy diferente según el marco que utilicemos. Marcos de ganancia vs marcos de pérdida. Presentar una opción en términos de lo que se puede ganar tiende a generar menos aversión al riesgo que presentarla en términos de lo que se puede perder. O ejemplo de ganancia. Al adoptar esta estrategia, aumentarás tus beneficios en un 15%. O ejemplo de pérdida. Si no adoptas esta estrategia, podrías perder hasta un 15% de tus beneficios. Marcos positivos vs marcos negativos. El uso de un lenguaje positivo y optimista puede generar una respuesta más favorable que un lenguaje negativo y pesimista. O ejemplo positivo. Esta es una oportunidad para crecer y expandirte. O ejemplo negativo. Si no actúas ahora, te quedarás atrás. 2. La secuencia estratégica. El poder del orden de los argumentos. El orden en que presentamos nuestros argumentos puede influir en su impacto. Algunas estrategias comunes incluyen. Efecto de primacía. Lo que se dice primero tiende a ser recordado con mayor fuerza y puede establecer el tono de la conversación. Es útil para presentar tu argumento más sólido al principio. Efecto de recencia. Lo que se dice al final también tiende a ser bien recordado. Es estratégico reservar tu argumento más persuasivo o tu llamado a la acción para el cierre. Estructura problema-solución. Presentar primero el problema de manera clara y convincente crea una necesidad en la audiencia, que luego puedes satisfacer con tu solución. 3. El uso de la narrativa, storytelling conectando a nivel emocional. Las historias tienen un poder inherente para capturar la atención, generar empatía y hacer que los mensajes sean más memorables.
Una narrativa bien construida puede hacer que tus ideas sean más atractivas y persuasivas. Elementos clave de una buena historia: un personaje relatable, un conflicto o desafío, una acción o viaje, y una resolución o aprendizaje. Aplicación en la persuasión: utilizar anécdotas personales, estudios de caso o historias de éxito para ilustrar tus puntos y conectar emocionalmente con la audiencia. 4. La claridad y la concisión. Un mensaje entendible es un mensaje poderoso. Evitar la jerga innecesaria, las frases complejas y la ambigüedad es fundamental para asegurar que tu mensaje sea comprendido fácilmente. Un mensaje claro y conciso tiene más probabilidades de ser aceptado. Técnicas para la claridad: utilizar un lenguaje sencillo, definir términos clave, estructurar las ideas de forma lógica y eliminar la información superflua. 5. El impacto del lenguaje sensorial. Pintando imágenes con palabras. Utilizar palabras que apelen a los sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato, puede hacer que tus mensajes sean más vívidos, memorables e impactantes. Ejemplos: en lugar de decir "fue una experiencia positiva", podrías decir "la calidez del sol en mi piel y el sonido relajante de las olas crearon una sensación de paz profunda". Dominar el arte de la formulación te permitirá construir mensajes que no solo sean lógicos, sino también emocionalmente resonantes y estratégicamente presentados para maximizar tu capacidad de influencia ética. Capítulo 4. El poder sutil de las preguntas. Sembrando ideas y obteniendo compromiso. Las preguntas son mucho más que simples solicitudes de información. Utilizadas estratégicamente, pueden ser herramientas poderosas para guiar el pensamiento ajeno, fomentar la reflexión y obtener el compromiso deseado de una manera sutil y efectiva. Este capítulo explorará diversas técnicas de interrogación persuasiva. 1. Preguntas abiertas vs preguntas cerradas. Expandiendo o enfocando el pensamiento. Preguntas abiertas invitan a respuestas más elaboradas y reflexivas, comenzando con ¿cómo?, ¿qué?, ¿por qué? Son ideales para explorar las perspectivas del otro, fomentar la participación y descubrir información valiosa. O ejemplo: ¿qué piensas sobre esta propuesta?, en lugar de ¿te gusta esta propuesta? Preguntas cerradas requieren respuestas cortas, a menudo de sí o no. Son útiles para confirmar acuerdos, obtener información específica o dirigir la conversación hacia un punto concreto. O ejemplo: ¿estás de acuerdo con este punto? 2. Preguntas socráticas. Guiando al descubrimiento a través de la indagación. Inspiradas en el método de Sócrates, estas preguntas buscan estimular el pensamiento crítico y llevar a la otra persona a descubrir sus propias conclusiones. Se basan en una serie de preguntas que exploran las definiciones, los supuestos, las implicaciones y las perspectivas. Ejemplos. ¿O qué quieres decir exactamente con eso? Clarificación. ¿O qué supuestos estás haciendo? Identificación de supuestos. ¿O cuáles serían las consecuencias si eso fuera cierto? Exploración de implicaciones. ¿O hay otra manera de ver esto? Consideración de perspectivas. 3. Preguntas hipotéticas. Explorando posibilidades y consecuencias. Estas preguntas plantean escenarios imaginarios para explorar posibles resultados, evaluar diferentes opciones o ayudar a la otra persona a visualizar el impacto de una decisión. Ejemplos. ¿O qué pasaría si implementáramos esta solución? ¿O cómo te sentirías si lográramos este objetivo? ¿O qué obstáculos podríamos encontrar en este camino? 4. Preguntas de anclaje. Estableciendo puntos de referencia para la percepción. Estas preguntas buscan influir en la percepción de la otra persona al establecer un punto de referencia inicial. Se utilizan a menudo en negociaciones para influir en las expectativas. Ejemplos. ¿O considerarías una inversión en el rango de? Establece un punto de partida. ¿O estarías de acuerdo en empezar con? Sugiere un punto de acuerdo inicial. 5. Preguntas retóricas. Afirmaciones disfrazadas de interrogantes. Aunque no buscan una respuesta directa, las preguntas retóricas se utilizan para enfatizar un punto, generar reflexión o persuadir sutilmente. Ejemplos. ¿O no crees que esta es la mejor solución? Implica una respuesta afirmativa. ¿O acaso alguien podría oponerse a un resultado tan positivo? Desafía la oposición. 6. La escalera de preguntas. Construyendo un camino hacia el acuerdo.
Esta técnica implica comenzar con preguntas fáciles de responder afirmativamente y avanzar gradualmente hacia preguntas que se alinean con tu objetivo final. Cada sí construye un impulso hacia el acuerdo. Ejemplo. O, ¿estás de acuerdo en que la comunicación efectiva es importante? Sí. ¿O crees que mejorar nuestras habilidades de comunicación podría traer beneficios? Sí. ¿O estarías dispuesto a explorar estrategias para mejorar nuestra comunicación? Conduce al objetivo. Dominar el arte de formular preguntas persuasivas te permitirá guiar conversaciones de manera efectiva, descubrir las necesidades y motivaciones de los demás, sembrar ideas sutilmente y obtener compromisos sólidos sin recurrir a la imposición. Capítulo 5. El lenguaje silencioso. Cómo el cuerpo revela y persuade. Aunque este ebook se centra en el poder de las palabras, es crucial reconocer que la comunicación es un fenómeno mucho más amplio que trasciende lo verbal. Nuestro lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz y la proxémica, el manejo del espacio, transmiten mensajes poderosos que pueden reforzar, contradecir o incluso dominar nuestras palabras. Comprender y utilizar conscientemente este lenguaje silencioso es fundamental para una influencia ética y efectiva. 1. La congruencia. Cuando las palabras y el cuerpo hablan al unísono. La credibilidad y la persuasión aumentan significativamente cuando nuestro lenguaje verbal y no verbal son congruentes. Si nuestras palabras transmiten confianza, pero nuestro cuerpo muestra nerviosismo, por ejemplo, evitando el contacto visual o moviendo las manos inquietamente, el mensaje se debilita y genera desconfianza. Claves para la congruencia. Asegúrate de que tu postura sea abierta y relajada, mantén un contacto visual adecuado, utiliza gestos que enfaticen tus puntos y modula tu tono de voz para reflejar tus emociones y tu mensaje. 2. El poder del contacto visual. Conexión y confianza. El contacto visual es una herramienta poderosa para establecer conexión, transmitir sinceridad y mantener la atención del interlocutor. Sin embargo, la clave está en el equilibrio. Un contacto visual excesivo puede resultar intimidante, mientras que evitarlo puede interpretarse como timidez, deshonestidad o falta de interés. Recomendaciones. Mantén un contacto visual natural y sostenido durante la mayor parte de la conversación, alternando con breves pausas para evitar incomodar. Observa las señales del otro para ajustar tu intensidad. 3. Las expresiones faciales. El espejo de las emociones. Nuestro rostro es un escaparate de nuestras emociones. Las expresiones faciales como la sonrisa, el ceño fruncido o la sorpresa pueden reforzar o contradecir nuestras palabras de manera instantánea. Aplicación en la persuasión. Una sonrisa genuina puede generar calidez y simpatía. Mostrar expresiones de comprensión o empatía puede fortalecer la conexión emocional. Asegúrate de que tus expresiones faciales se alineen con el mensaje que deseas transmitir. 4. Los gestos y los movimientos corporales. Enfatizando y comunicando actitud. Nuestros gestos pueden enfatizar puntos clave, ilustrar ideas y revelar nuestro estado emocional. Los movimientos amplios y decididos pueden transmitir confianza, mientras que los gestos pequeños e inseguros pueden indicar nerviosismo. Gestos abiertos, brazos sin cruzar, manos visibles, indican apertura y receptividad. Gestos cerrados. Cruzar los brazos o las piernas puede interpretarse como resistencia. Gestos ilustrativos. Utilizar las manos para describir o enfatizar tus palabras puede hacer tu mensaje más vívido. 5. La postura. Proyectando confianza y autoridad. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, proyecta confianza y seguridad. Una postura encorvada puede transmitir inseguridad o falta de interés. Recomendaciones. Mantén una postura abierta y relajada, tanto de pie como sentado. Inclínate ligeramente hacia tu interlocutor para mostrar interés. 6. La prosémica. El manejo del espacio personal. La distancia que mantenemos con los demás durante la comunicación también transmite mensajes. La distancia íntima, personal, social y pública varían según la cultura y la relación entre las personas. Aplicación en la persuasión. Ajusta la distancia según el contexto y la relación. Acercarte puede crear intimidad, mientras que mantener una distancia adecuada respeta el espacio personal del otro. Observa las reacciones de la otra persona para ajustar tu proximidad. Dominar el lenguaje silencioso te permitirá complementar tus palabras de manera efectiva, construir una mayor credibilidad y establecer una conexión más profunda con tu audiencia.
Al ser consciente de tus propias señales no verbales y al interpretar las de los demás, podrás influir de manera más sutil y persuasiva. Capítulo 6. La melodía de la persuasión, el poder del tono de voz y la paralingüística. Más allá de las palabras que elegimos, la forma en que las pronunciamos, nuestro tono de voz, ritmo, volumen, pausas y énfasis juega un papel crucial en cómo se recibe e interpreta nuestro mensaje. Estos elementos paralingüísticos pueden transmitir emociones, generar confianza, mantener el interés y, en última instancia, influir en el pensamiento ajeno. 1. El tono de voz. Transmitiendo emoción y actitud. Nuestro tono de voz puede revelar nuestras emociones subyacentes y nuestra actitud hacia el tema y el interlocutor. Un tono cálido y amigable puede generar conexión, mientras que un tono monótono puede indicar desinterés. Un tono firme y seguro puede transmitir autoridad, mientras que un tono dubitativo puede generar incertidumbre. Aplicación en la persuasión. Ajusta tu tono de voz para que coincida con el mensaje que deseas transmitir. Un tono entusiasta puede contagiar energía, un tono empático puede generar comprensión y un tono seguro puede inspirar confianza. 2. El ritmo y la fluidez. Manteniendo el interés y la claridad. La velocidad a la que hablamos y la fluidez de nuestro discurso pueden afectar la comprensión y el interés de la audiencia. Hablar demasiado rápido puede dificultar la comprensión, mientras que hablar demasiado lento puede resultar tedioso. Las pausas estratégicas pueden enfatizar puntos clave y dar tiempo para la reflexión. Recomendaciones. Varía tu ritmo para mantener el interés. Utiliza pausas antes y después de los puntos importantes para darles énfasis. Evita las muletillas, o sea, que pueden distraer y restar credibilidad. 3. El volumen. Proyectando confianza y adaptabilidad. El volumen de nuestra voz debe ser apropiado para el contexto y la audiencia. Hablar demasiado bajo puede hacer que parezcamos inseguros o difíciles de escuchar, mientras que hablar demasiado alto puede resultar agresivo o dominante. Aplicación en la persuasión. Ajusta tu volumen según el entorno y el número de personas. Proyecta tu voz con claridad y confianza. Varía el volumen para enfatizar ciertos puntos o generar un impacto emocional. 4. El énfasis y la entonación. Resaltando lo importante. La forma en que enfatizamos ciertas palabras y la variación en la entonación de nuestras frases pueden cambiar significativamente el significado de nuestro mensaje. Ejemplo. Considera la diferencia en el significado de la frase «Yo no dije que tú lo hiciste» según la palabra que se enfatice. O «Yo no dije que tú lo hiciste, otra persona lo dijo». O «Yo no dije que tú lo hiciste, simplemente no lo dije». O «Yo no dije que tú lo hiciste, quizás lo insinué o escribí». O «Yo no dije que tú lo hiciste, dije otra cosa». O «Yo no dije que tú lo hiciste, dije que lo hizo otra persona». O «Yo no dije que tú lo hiciste, dije que hiciste otra cosa». O «Yo no dije que tú lo hiciste, dije que lo ibas a hacer». Aplicación en la persuasión. Utiliza el énfasis y la entonación para resaltar los puntos clave de tu argumento y guiar la interpretación de tu mensaje. 5. Las pausas. Creando impacto y fomentando la reflexión. Las pausas estratégicas pueden ser tan poderosas como las palabras. Pueden crear expectación, dar tiempo para que la audiencia procese la información, enfatizar un punto importante o permitir una conexión emocional. Tipos de pausas. O pausas de énfasis. Antes o después de una palabra o frase clave. O pausas de transición, entre diferentes ideas o argumentos. O pausas de reflexión, para dar tiempo a la audiencia a considerar una pregunta o un punto. Dominar la melodía de la persuasión a través del tono de voz y la paralingüística te permitirá añadir una capa emocional y de significado a tus palabras, haciéndolas más impactantes, memorables y persuasivas. Al ser consciente de estos elementos, podrás comunicarte con mayor eficacia y guiar el pensamiento ajeno de manera más sutil y poderosa. Capítulo 7. El arte de escuchar activamente, la base de la conexión y la influencia. En un mundo donde a menudo estamos más enfocados en expresar nuestras propias ideas, el arte de la escucha activa se erige como una habilidad fundamental para la comunicación efectiva y la influencia ética. Escuchar activamente no se trata solo de oír las palabras del otro, sino de involucrarse completamente en el proceso de comprensión, mostrando interés genuino y creando un espacio para una conexión significativa. Este capítulo explorará las claves para dominar esta habilidad esencial. 1. Más allá de oír. Los componentes de la escucha activa.
La escucha activa va más allá de la simple recepción de sonidos. Involucra una serie de comportamientos y actitudes que demuestran nuestro compromiso con el hablante. Atención focalizada. Prestar toda nuestra atención al hablante, minimizando las distracciones internas y externas. Esto implica contacto visual, postura atenta y evitar interrupciones innecesarias. Comprensión. No solo escuchar las palabras, sino esforzarse por entender el significado completo del mensaje, incluyendo las emociones y las intenciones subyacentes. Retención. Recordar los puntos clave del mensaje para poder responder de manera pertinente y demostrar que hemos estado prestando atención. Respuesta reflexiva. Proporcionar retroalimentación verbal y no verbal que indique que estamos comprendiendo y procesando el mensaje del hablante. 2 técnicas para demostrar que estás escuchando activamente. Contacto visual. Mantener un contacto visual apropiado demuestra interés y compromiso. Asentimiento y señales no verbales. Asentir con la cabeza, sonreír o utilizar otras expresiones faciales y gestos que indiquen comprensión. Parafraseo. Reformular con tus propias palabras lo que has entendido para confirmar la comprensión y demostrar que estás siguiendo el mensaje. O ejemplo, si entiendo bien, lo que estás diciendo es que. Preguntas aclaratorias. Hacer preguntas abiertas para obtener más detalles o aclarar puntos que no estén claros. O ejemplo, ¿podrías contarme más sobre? Resumen. Al final de un punto importante o de la conversación, resumir los puntos clave para asegurar una comprensión mutua. Mostrar empatía. Reconocer y validar las emociones del hablante. O ejemplo, entiendo que esto debe haber sido frustrante para ti. Evitar interrumpir. Permitir que el hablante termine sus ideas antes de responder. 3. Los beneficios de la escucha activa para la influencia ética. Construye rapport y confianza. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, es más probable que confíen en ti y estén abiertas a tus ideas. Permite comprender las necesidades y perspectivas del otro. Una escucha activa profunda te proporciona información valiosa sobre las motivaciones, los miedos y los deseos de la otra persona, lo que te permite adaptar tu mensaje de manera más efectiva. Reduce los malentendidos. Al confirmar la comprensión y aclarar dudas, minimizas la posibilidad de interpretaciones erróneas. Fomenta la reciprocidad. Cuando escuchas atentamente a los demás, es más probable que ellos también te escuchen con la misma atención. Crea un ambiente de colaboración. La escucha activa promueve un diálogo abierto y respetuoso, facilitando la búsqueda de soluciones conjuntas. 4 errores comunes que debemos evitar al escuchar. Interrumpir constantemente. Demuestra falta de respeto e impide una comunicación fluida. Pensar en nuestra respuesta mientras el otro habla. Nos impide concentrarnos completamente en el mensaje del hablante. Juzgar o evaluar prematuramente. Puede hacer que el hablante se cierre y no se sienta seguro para compartir sus ideas. Distraerse fácilmente, ya sea por factores externos o por nuestros propios pensamientos. Ofrecer soluciones no solicitadas. A veces, las personas solo necesitan ser escuchadas y comprendidas, no que les digan qué hacer. Dominar el arte de la escucha activa es un pilar fundamental para la influencia ética. Al escuchar verdaderamente a los demás, construimos conexiones genuinas, comprendemos sus perspectivas y creamos un terreno fértil para la persuasión basada en el respeto y la comprensión mutua. Capítulo 8. El puente de la empatía. Conectando a un nivel profundo para influir éticamente. La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, es un ingrediente esencial para la influencia ética y la construcción de relaciones sólidas. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, podemos comprender mejor sus motivaciones, preocupaciones y perspectivas, lo que nos permite comunicar de manera más efectiva y persuasiva, respetando siempre su autonomía. Este capítulo explorará cómo cultivar y utilizar la empatía para influir positivamente. 1. Definiendo la empatía, más que simpatía. Es importante distinguir entre empatía y simpatía. La simpatía implica sentir pena o lástima por alguien, mientras que la empatía va más allá. Se trata de comprender activamente la experiencia emocional del otro, incluso si no la hemos vivido directamente. Es la capacidad de ponernos en sus zapatos y ver el mundo desde su perspectiva. 2. Los componentes de la empatía. Empatía cognitiva. Comprender intelectualmente la perspectiva y los pensamientos de otra persona. Es la capacidad de entender por qué piensan y sienten de esa manera. Empatía emocional.
sentir las emociones de otra persona como si fueran propias, aunque sea en un grado menor. Es la capacidad de resonar emocionalmente con su experiencia. Preocupación empática, o compasión, sentir preocupación por el bienestar de otra persona y el deseo de ayudarla. Es la motivación para actuar en respuesta a la comprensión emocional del otro. 3. ¿Cómo cultivar la empatía? Escucha activa profunda. Prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, el lenguaje corporal y las emociones subyacentes del hablante. Ponerse en el lugar del otro. Intentar imaginar cómo sería estar en su situación, considerando sus experiencias pasadas, sus valores y sus creencias. Buscar puntos en común. Identificar las experiencias o emociones que compartes con la otra persona, aunque el contexto sea diferente. Practicar la toma de perspectiva. Intentar ver la situación desde diferentes ángulos, incluyendo el de la otra persona. Suspender el juicio. Evitar las evaluaciones prematuras y esforzarse por comprender la perspectiva del otro antes de formar una opinión. Leer ficción y ver películas. Las historias pueden ayudarnos a desarrollar la capacidad de comprender las experiencias y emociones de personajes diversos. Interactuar con personas diferentes. Exponerse a diferentes culturas, creencias y estilos de vida puede ampliar nuestra comprensión del mundo y fomentar la empatía. 4. El poder de la empatía en la influencia ética. Construye una conexión genuina. La empatía crea un puente emocional entre tú y la otra persona, lo que facilita la comunicación y la confianza. Permite adaptar tu mensaje. Al comprender las necesidades y preocupaciones del otro, puedes formular tus argumentos de manera más relevante y persuasiva para ellos. Fomenta la apertura y la receptividad. Cuando las personas se sienten comprendidas, es más probable que estén dispuestas a escuchar tu punto de vista. Reduce la resistencia. La empatía puede desactivar la defensividad y crear un ambiente de colaboración en lugar de confrontación. Fortalece las relaciones a largo plazo. La influencia basada en la empatía genera respeto mutuo y relaciones duraderas. 5. Evitar la fatiga de la empatía. Si bien la empatía es crucial, es importante ser consciente de la fatiga de la empatía, que puede ocurrir cuando nos exponemos repetidamente al sufrimiento de los demás. Es fundamental establecer límites saludables y practicar el autocuidado para mantener nuestra capacidad de ser empáticos sin agotarnos emocionalmente. En resumen, la empatía es una herramienta poderosa para la influencia ética porque nos permite conectar con los demás a un nivel humano profundo. Al comprender sus sentimientos y perspectivas, podemos comunicar de manera más efectiva, construir relaciones sólidas y guiar el pensamiento ajeno con respeto y consideración. Capítulo 9. Construyendo el puente de la confianza, la credibilidad como fundamento de la influencia. Para que nuestras palabras tengan un impacto real y duradero en el pensamiento ajeno, debemos ser percibidos como creíbles y dignos de confianza. La credibilidad no se otorga automáticamente. Se construye a través de nuestras acciones, nuestra comunicación y la forma en que nos presentamos al mundo. Este capítulo explorará las claves para edificar y mantener la confianza, el cimiento sobre el cual se asienta una influencia ética y poderosa. 1. Los pilares de la credibilidad. La credibilidad se compone de varios elementos interconectados. Experiencia. El conocimiento, las habilidades y la trayectoria que demuestran nuestra competencia en un área específica. Confiabilidad. La consistencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, la honestidad y la integridad que mostramos. Buena voluntad. La percepción de que tenemos los mejores intereses de la otra persona en mente y que actuamos con sinceridad y preocupación por su bienestar. Atractivo. La simpatía, el respeto y la conexión emocional que generamos en los demás. 2 estrategias para construir credibilidad. Demuestra tu experiencia. Comparte tus conocimientos y logros relevantes de manera apropiada y sin arrogancia. Menciona tu experiencia, estudios o casos de éxito que respalden tus argumentos. Sé consistente y confiable. Cumple tus promesas, sé puntual y demuestra integridad en tus acciones. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es fundamental. Muestra transparencia y honestidad. Sé abierto sobre tus intenciones y limitaciones. Admite tus errores y sé sincero en tu comunicación. Sé ético y respetuoso. Actúa con integridad y consideración hacia los demás. Evita la manipulación y prioriza el beneficio mutuo. Desarrolla tus habilidades de comunicación. Comunícate de manera clara, concisa y persuasiva. Utiliza un lenguaje apropiado y adapta tu estilo a tu audiencia.
Cuida tu presentación. Tu apariencia física, tu lenguaje corporal y tu comportamiento general contribuyen a la impresión que generas. Preséntate de manera profesional y congruente con el mensaje que deseas transmitir. Utiliza pruebas sociales y testimonios. El respaldo de otros puede aumentar tu credibilidad. Comparte historias de éxito o testimonios de personas que han confiado en ti o en tus ideas. Sé humilde y reconoce tus limitaciones. Nadie lo sabe todo. Reconocer cuando no tienes la respuesta y estar dispuesto a aprender fortalece la confianza. Construye relaciones genuinas. Invierte tiempo y esfuerzo en conocer a tu audiencia y establecer conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo. 3. ¿Cómo mantener la confianza a largo plazo? Construir credibilidad lleva tiempo y esfuerzo, pero perderla puede ser rápido y fácil. Para mantener la confianza a largo plazo, es fundamental. En mantener la coherencia, sigue actuando de acuerdo con tus valores y principios. Es ser responsable. Asume la responsabilidad de tus acciones y decisiones. Comunicarte abierta y honestamente. Mantén a tu audiencia informada y sé transparente en tu comunicación. Mostrar empatía y comprensión. Sigue conectando con tu audiencia a nivel emocional. Continuar aprendiendo y creciendo. Mantente actualizado en tu campo y demuestra un compromiso con la mejora continua. 4. La importancia de la credibilidad en la influencia ética. La credibilidad es un componente esencial de la influencia ética porque permite que los demás consideren tus ideas y argumentos de manera genuina, basados en la confianza en tu experiencia e integridad. Sin credibilidad, tus palabras pueden caer en oídos sordos o ser recibidas con escepticismo. En resumen, construir y mantener la confianza es un proceso continuo que requiere autenticidad, integridad y un compromiso genuino con tu audiencia. Al priorizar la credibilidad, estableces una base sólida para una influencia ética y duradera, permitiendo que tus palabras tengan el poder de guiar e inspirar de manera positiva. Capítulo 10. El poder de la lógica y el razonamiento. Construyendo argumentos sólidos. Si bien las emociones y la conexión personal juegan un papel crucial en la persuasión, la base de una influencia ética y duradera a menudo reside en la solidez de nuestros argumentos. La lógica y el razonamiento nos permiten construir un caso convincente, basado en la evidencia y la coherencia, que invita a la reflexión y al acuerdo intelectual. Este capítulo explorará los principios fundamentales del razonamiento persuasivo. 1. Los elementos de un argumento sólido. Un argumento bien construido se compone de premisas, las afirmaciones o evidencias que se ofrecen como base para la conclusión. Deben ser claras, relevantes y, preferiblemente, respaldadas por hechos o datos. Conclusión. La afirmación que se deriva de las premisas. Es la idea que se busca persuadir a la audiencia a aceptar. El razonamiento, o inferencia, el proceso lógico que conecta las premisas con la conclusión. Es la forma en que se justifica la transición de la evidencia a la afirmación. 2 tipos de razonamiento persuasivo. Existen diversas formas de razonar para persuadir. El razonamiento deductivo. Parte de principios generales o premisas universales para llegar a una conclusión específica. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión debe ser verdadera. O ejemplo. Premisa 1. Todos los seres humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es un ser humano. Conclusión. Por lo tanto, Sócrates es mortal. El razonamiento inductivo. Parte de observaciones específicas o casos particulares para llegar a una conclusión general o una probabilidad. La conclusión no es necesariamente cierta, pero es probable basándose en la evidencia. O ejemplo. Observación 1. He visto 5 cisnes blancos. Observación 2. Mi amigo ha visto 10 cisnes blancos. Conclusión. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Esta conclusión podría ser incorrecta si existen cisnes negros. El razonamiento abductivo. Busca la explicación más probable o la mejor hipótesis para un conjunto de observaciones. Se basa en la inferencia de la mejor explicación. O ejemplo. Observación. El césped está mojado. Posible explicación 1. Llovió. Posible explicación 2. Alguien regó el jardín. Conclusión. Más probable probablemente llovió, dependiendo del contexto. El razonamiento por analogía. Establece similitudes entre dos cosas diferentes para argumentar que lo que es cierto para una también lo es para la otra. La fuerza de la analogía depende de la relevancia de las similitudes.
O ejemplo, así como un cuerpo necesita ejercicio para mantenerse saludable, una mente necesita aprendizaje continuo para mantenerse aguda. El razonamiento causal argumenta que una cosa causa otra. Es importante demostrar una conexión clara y evitar la falacia de post hoc ergo propter hoc. Después de esto, por lo tanto, a causa de esto. O ejemplo, el aumento de la inversión en educación ha llevado a una disminución de la tasa de criminalidad en los últimos años. 3 estrategias para construir argumentos lógicos sólidos. Utiliza evidencia creíble. Respalda tus premisas con hechos, datos, estadísticas, testimonios de expertos o resultados de investigaciones confiables. Sé claro y preciso. Define tus términos y evita la ambigüedad en tus afirmaciones. Organiza tus ideas de manera lógica. Presenta tus argumentos de forma coherente y fácil de seguir. Utiliza conectores lógicos, por lo tanto, porque, además, sin embargo, para guiar a tu audiencia. Anticipa y refuta contraargumentos. Considera las posibles objeciones a tu postura y prepárate para responderlas de manera lógica y persuasiva. Sé consciente de las falacias lógicas. Evita errores comunes en el razonamiento que pueden debilitar tu argumento. Ver el siguiente punto. 4. Evitando las falacias lógicas. Las falacias lógicas son errores en el razonamiento que pueden hacer que un argumento sea inválido o engañoso. Algunas falacias comunes incluyen: ad hominem. Atacar a la persona que presenta el argumento en lugar del argumento en sí. Argumento de autoridad. Ad verecundiam. Apelar a una autoridad que no es experta en el tema en cuestión. Apelación a la emoción. Ad populum. Ad misericordia. Manipular las emociones de la audiencia en lugar de presentar evidencia lógica. Falso dilema. Presentar solo 2 opciones cuando en realidad existen más. Pendiente resbaladiza. Afirmar que un evento inicial inevitablemente conducirá a una serie de consecuencias negativas sin evidencia suficiente. Generalización apresurada. Llegar a una conclusión basada en una muestra demasiado pequeña o no representativa. Petición de principio. Argumento circular. La conclusión se basa en una premisa que ya asume la verdad de la conclusión. Al comprender los principios de la lógica y el razonamiento, y al evitar las falacias, podemos construir argumentos sólidos y persuasivos que apelen a la inteligencia de nuestra audiencia y fomenten un acuerdo basado en la comprensión y la evidencia. Capítulo 11. El corazón de la persuasión. El poder de las emociones en la influencia ética. Si bien la lógica apela a la mente, las emociones a menudo son la fuerza impulsora detrás de nuestras decisiones y acciones. Conectar con las emociones de nuestra audiencia de manera ética y auténtica puede hacer que nuestro mensaje sea más memorable, relevante e impactante. Este capítulo explorará cómo utilizar el poder de las emociones para influir positivamente, siempre manteniendo el respeto por la autonomía y el bienestar de los demás. 1. La naturaleza de las emociones y su impacto en la decisión. Las emociones son respuestas psicofisiológicas complejas a estímulos internos o externos. Influyen en nuestra atención, nuestra memoria, nuestra motivación y nuestras decisiones. Comprender cómo funcionan las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, disgusto, y sus combinaciones nos permite conectar de manera más efectiva con los demás. 2. Estrategias éticas para apelar a las emociones. Contar historias evocadoras. Las narrativas tienen un poder único para generar emociones. Una historia bien contada puede despertar alegría, tristeza, esperanza, empatía o incluso indignación, haciendo que nuestro mensaje sea más resonante y memorable. Utilizar un lenguaje vívido y sensorial. Las palabras que apelan a los sentidos pueden evocar imágenes mentales y despertar emociones en la audiencia. Mostrar entusiasmo y pasión. Tu propia conexión emocional con el tema puede ser contagiosa. Cuando hablas con convicción y emoción genuina, es más probable que tu audiencia se sienta involucrada. Validar las emociones de la audiencia. Reconocer y aceptar los sentimientos de los demás crea un ambiente de comprensión y conexión. Frases como entiendo cómo te debes sentir, o sé lo importante que es esto para ti pueden ser muy poderosas. Apelar a valores y aspiraciones. Conectar tu mensaje con los valores fundamentales y las aspiraciones de tu audiencia puede generar una fuerte resonancia emocional. Hablar de justicia, libertad, seguridad o crecimiento personal puede ser muy motivador. Utilizar el humor de manera apropiada. El humor puede romper el hielo, generar simpatía y hacer que tu mensaje sea más agradable y memorable. Sin embargo, es crucial asegurarse de que el humor sea relevante,
respetuoso y apropiado para la audiencia y el contexto. Crear un sentido de urgencia, con ética en ciertos contextos. Apelar al miedo a perderse una oportunidad o a las consecuencias negativas de la inacción puede ser persuasivo, siempre y cuando la urgencia sea real y la información se presente de manera honesta. 3. Consideraciones éticas al apelar a las emociones. Es fundamental utilizar el poder de las emociones de manera ética y responsable. Debemos evitar en la manipulación emocional, explotar las vulnerabilidades emocionales de las personas para lograr nuestros propios fines es antiético y puede dañar la confianza y las relaciones. El miedo y la intimidación. Utilizar el miedo o la amenaza para coaccionar a las personas no es persuasión, sino manipulación. En la culpa y la vergüenza. Intentar influir en los demás induciendo sentimientos de culpa o vergüenza es una táctica manipuladora y dañina. En la exageración y la falsedad. Distorsionar la información o presentar escenarios falsos para generar una respuesta emocional es deshonesto y poco ético. 4. Integrando la lógica y la emoción. La persuasión más efectiva a menudo combina la lógica y la emoción. Un argumento sólido respaldado por evidencia y presentado de manera que conecte emocionalmente con la audiencia tiene un impacto mucho mayor que un argumento puramente racional o una apelación puramente emocional. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado para tu audiencia y tu mensaje. En resumen, las emociones son una fuerza poderosa en la persuasión. Al aprender a conectar con las emociones de nuestra audiencia de manera ética y auténtica, podemos hacer que nuestro mensaje sea más significativo y motivador. Sin embargo, siempre debemos priorizar el respeto, la honestidad y el bienestar de los demás al utilizar este poderoso aspecto de la comunicación. Capítulo 12. El arte de la adaptación. Personalizando tu mensaje para conectar con diferentes audiencias. Así como un jardinero experto cultiva diferentes flores con cuidados específicos, un comunicador persuasivo adapta su mensaje a las características únicas de cada audiencia. Lo que resuena con un grupo puede no tener el mismo impacto en otro. Comprender las necesidades, los valores, las creencias y los estilos de comunicación de tu audiencia es fundamental para lograr una influencia ética y efectiva. Este capítulo explorará las claves para personalizar tu mensaje y maximizar su impacto. 1. La importancia de conocer a tu audiencia. Antes de intentar persuadir a alguien, es crucial investigar y comprender a quién te diriges. Esto implica considerar diversos factores. Datos demográficos, edad, género, nivel educativo, ocupación, ubicación geográfica, etc. Estos datos pueden proporcionar información general sobre sus posibles intereses y perspectivas. Psicografía, valores, creencias, actitudes, intereses, estilo de vida. Comprender lo que motiva a tu audiencia a un nivel más profundo te permite conectar con sus necesidades y deseos. Conocimiento previo. ¿Qué saben ya sobre el tema? ¿Cuáles son sus ideas preconcebidas o posibles sesgos? Necesidades y deseos. ¿Qué problemas buscan resolver? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Qué les preocupa? Estilo de comunicación. ¿Prefieren un enfoque lógico y basado en datos, o una conexión emocional y a través de historias? ¿Son más directos o prefieren un estilo más indirecto? Cultura y contexto. Las normas culturales y el contexto específico de la comunicación pueden influir significativamente en cómo se recibe un mensaje. 2 estrategias para adaptar tu mensaje. Utiliza un lenguaje apropiado. Evita la jerga técnica o los términos demasiado complejos si tu audiencia no está familiarizada con ellos. Adapta tu vocabulario y tu tono al nivel de comprensión y las expectativas de tu público. Enfócate en sus necesidades e intereses. Presenta tu mensaje de manera que resalte los beneficios y la relevancia para tu audiencia específica. Explica cómo tu propuesta puede resolver sus problemas o satisfacer sus deseos. Utiliza ejemplos y referencias relevantes. Ilustra tus puntos con ejemplos que sean familiares y significativos para tu audiencia. Utiliza referencias culturales o históricas que resuenen con ellos. Apela a sus valores y creencias. Conecta tu mensaje con los principios y las convicciones que son importantes para tu audiencia. Demuestra cómo tu propuesta se alinea con lo que consideran valioso. Adapta tu estilo de comunicación. Ajusta tu enfoque según las preferencias de tu audiencia. Si son más analíticos, proporciona datos y argumentos lógicos. Si son más emocionales, utiliza historias y un lenguaje evocador. Considera el canal de comunicación, el medio que utilizas para entregar tu mensaje, oral, escrito, visual,
también puede influir en cómo lo adaptas a tu audiencia. Sé consciente de las diferencias culturales. Las normas de comunicación, los valores y las interpretaciones pueden variar significativamente entre culturas. Investiga y sé sensible a estas diferencias. 3. La importancia de la flexibilidad. La adaptación no es un proceso estático. A medida que interactúas con tu audiencia y recibes retroalimentación, debes estar dispuesto a ajustar tu mensaje y tu enfoque según sea necesario. La flexibilidad y la capacidad de respuesta son clave para una comunicación persuasiva efectiva. 4. La ética de la adaptación. Si bien es crucial adaptar tu mensaje a tu audiencia, es fundamental hacerlo de manera ética. Esto significa: en no manipular la información. La adaptación debe centrarse en la presentación y el enfoque, no en distorsionar los hechos o engañar a la audiencia. En mantener la integridad de tu mensaje. Asegúrate de que la esencia de tu mensaje se mantenga coherente a pesar de las adaptaciones. Respetar los valores de la audiencia. Evita apelar a prejuicios o utilizar tácticas que puedan ser ofensivas o explotadoras. En resumen, el arte de la adaptación implica comprender profundamente a tu audiencia y personalizar tu mensaje para que sea relevante, significativo y persuasivo para ellos. Al ser flexible, respetuoso y centrado en las necesidades de tu público, puedes construir conexiones más fuertes y lograr una influencia ética y duradera. Capítulo 13. El poder de la repetición y el anclaje, reforzando tu mensaje para la memoria y la influencia. En el arte de la persuasión, no basta con presentar un mensaje una sola vez, por brillante que sea. La repetición estratégica y el anclaje pueden ser herramientas poderosas para reforzar tus ideas, hacerlas más memorables y aumentar su impacto en el pensamiento ajeno. Este capítulo explorará cómo utilizar estas técnicas de manera ética y efectiva. 1. El efecto de la mera exposición. La familiaridad engendra aceptación. El efecto de la mera exposición sugiere que las personas tienden a desarrollar una preferencia por las cosas simplemente porque les resultan familiares. Al repetir tu mensaje clave de manera estratégica, aumentas la familiaridad de tu audiencia con él, lo que puede conducir a una mayor aceptación y persuasión. Consideraciones éticas. La repetición debe utilizarse para reforzar ideas valiosas y verdaderas, no para imponer información falsa o engañosa. 2. La repetición estratégica. Claves para un impacto óptimo. Variedad en la presentación. Repetir el mismo mensaje exactamente de la misma manera puede volverse monótono y contraproducente. Varía la forma en que presentas tu idea clave utilizando diferentes palabras, ejemplos, historias o perspectivas. Integración en diferentes contextos. Incorpora tu mensaje clave en diferentes partes de tu comunicación, como la introducción, los puntos principales y la conclusión. También puedes repetirlo en diferentes interacciones o a través de diferentes canales. Énfasis en los puntos clave. Utiliza la repetición para resaltar los aspectos más importantes de tu mensaje, aquellos que deseas que tu audiencia recuerde y adopte. Ritmo y cadencia. La repetición rítmica o cadenciosa puede hacer que un mensaje sea más pegadizo y memorable. Piensa en los eslóganes o las frases clave en discursos impactantes. 3. El poder del anclaje. Asociando ideas con emociones y experiencias. El anclaje es una técnica de la programación neurolingüística, PNL, que consiste en asociar una emoción, un sentimiento o una respuesta específica a un estímulo particular, una palabra, un gesto, un sonido, una imagen. Al crear anclajes de manera consciente, puedes evocar esas emociones o respuestas en tu audiencia cuando presentas el estímulo asociado. El proceso de anclaje. 1. Identifica el estado deseado. ¿Qué emoción o respuesta quieres evocar en tu audiencia? Confianza, entusiasmo, curiosidad, etc. 2. Intensifica el estado. Ayuda a tu audiencia a experimentar ese estado de manera intensa a través de una historia, una visualización o una pregunta poderosa. 3. Ancla el estado. En el punto álgido de la experiencia emocional, introduce un estímulo único, una palabra clave, un gesto específico, un tono de voz particular. 4. Repite el anclaje. Repite el estímulo varias veces mientras la audiencia experimenta el estado deseado para fortalecer la asociación. 5. Prueba el anclaje. Presenta el estímulo en un momento posterior para verificar si evoca la respuesta deseada. Ejemplos de anclaje en la comunicación. O utilizar una palabra clave específica con un tono de voz particular cuando se habla de una solución innovadora para anclar sentimientos de entusiasmo y progreso.
O realizar un gesto específico con la mano al mencionar un valor fundamental para anclar sentimientos de convicción y compromiso. O utilizar una pieza musical inspiradora al presentar una visión de futuro para anclar sentimientos de esperanza y motivación. Consideraciones éticas. El anclaje debe utilizarse para evocar emociones positivas y constructivas asociadas con ideas beneficiosas, nunca para manipular o explotar las emociones de la audiencia. 4. Integrando la repetición y el anclaje para una persuasión impactante. La combinación estratégica de la repetición y el anclaje puede crear un impacto poderoso en la memoria y la influencia. Al repetir tus mensajes clave y anclarlos a emociones positivas o experiencias significativas, aumentas la probabilidad de que tu audiencia no solo recuerde tus ideas, sino que también las asocie con sentimientos favorables, lo que facilita su aceptación. En resumen, la repetición estratégica aumenta la familiaridad y la aceptación, mientras que el anclaje crea asociaciones poderosas entre tus mensajes y las emociones de tu audiencia. Utilizadas con ética y habilidad, estas técnicas pueden reforzar tu influencia y hacer que tus palabras dejen una huella duradera en el pensamiento ajeno. Capítulo 14. El arte de la narración persuasiva, storytelling, tejiendo historias que conectan y transforman. Los seres humanos estamos cableados para las historias. Desde tiempos inmemoriales, las narrativas han sido la forma principal de transmitir conocimientos, valores y emociones. En el contexto de la persuasión, el storytelling no es solo una forma de hacer tu mensaje más interesante, es una herramienta poderosa para conectar con tu audiencia a un nivel profundo, hacer que tus ideas sean memorables y facilitar la transformación de su pensamiento. Este capítulo explorará el arte de tejer historias que persuaden de manera ética y efectiva. 1. El poder intrínseco de las historias. Conexión emocional. Las historias nos permiten experimentar las emociones de los personajes, generando empatía y conexión con el mensaje. Memorabilidad. Las narrativas son más fáciles de recordar que los hechos o los argumentos abstractos. Una buena historia se queda grabada en la mente de la audiencia. Identificación. Nos vemos reflejados en los personajes y sus experiencias, lo que facilita la internalización del mensaje. Transportación narrativa. Las historias nos transportan a otro mundo, haciéndonos más susceptibles a las ideas presentadas. Simplificación de conceptos complejos. Las historias pueden hacer que las ideas abstractas sean más concretas y fáciles de entender a través de personajes y eventos. 2. Los elementos clave de una historia persuasiva. Un personaje relatable. La audiencia debe poder identificarse con el personaje principal, sus motivaciones, desafíos y emociones. Un conflicto o desafío significativo. El personaje debe enfrentar un obstáculo que genere tensión e interés en la audiencia. Una acción o viaje transformador. El personaje debe emprender un camino de cambio o aprendizaje en respuesta al conflicto. Una resolución o aprendizaje claro. La historia debe tener una conclusión que refuerce el mensaje que deseas transmitir. Emociones auténticas. La historia debe evocar emociones genuinas en la audiencia, alineadas con tu objetivo persuasivo. Un mensaje subyacente. La historia debe servir como una metáfora o una ilustración de tu punto principal. 3. Cómo tejer historias que persuaden. Conoce a tu audiencia. Adapta tus historias a sus intereses, valores y experiencias. Define tu objetivo persuasivo. ¿Qué quieres que tu audiencia piense, sienta o haga después de escuchar tu historia? Elige la estructura narrativa adecuada. Puedes utilizar historias personales, estudios de caso, anécdotas, metáforas extendidas o incluso relatos ficticios. Crea personajes vívidos. Describe sus motivaciones, desafíos y transformaciones de manera que la audiencia pueda conectar con ellos. Construye la tensión y el clímax. Mantén a tu audiencia enganchada a través del desarrollo del conflicto. Utiliza detalles sensoriales. Haz que la historia cobre vida utilizando descripciones que apelen a los sentidos. Muestra, no cuentes. En lugar de decir que un personaje estaba frustrado, describe sus acciones o su lenguaje corporal que lo demuestran. Conecta la historia con tu mensaje principal. Asegúrate de que la moraleja o el aprendizaje de la historia refuercen tu punto clave. Practica tu narración. La forma en que cuentas la historia es tan importante como el contenido. Utiliza tu voz, tu lenguaje corporal y tus pausas para generar impacto. 4. Consideraciones éticas en el storytelling persuasivo. Autenticidad. Las historias deben ser genuinas y basadas en la verdad, incluso si se utilizan elementos ficticios. Respeto por las experiencias ajenas.
Si cuentas historias sobre otras personas, asegúrate de hacerlo con respeto y sensibilidad. Evitar la manipulación emocional. No utilices historias trágicas o emocionalmente cargadas solo para explotar los sentimientos de la audiencia. Transparencia. Si estás utilizando una historia para ilustrar un punto de venta o una perspectiva particular, sé transparente sobre tu intención. En resumen, el storytelling persuasivo es un arte que requiere empatía, creatividad y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Al tejer historias auténticas y relevantes que conectan emocionalmente con tu audiencia, puedes hacer que tu mensaje sea más memorable, significativo y transformador, guiando su pensamiento de manera ética y poderosa. Capítulo 15. El arte de la respuesta persuasiva, manejando objeciones y resistencias con gracia y eficacia. En el camino de la persuasión, es inevitable encontrarse con objeciones y resistencias. Lejos de ser obstáculos insuperables, estas pueden ser oportunidades valiosas para comprender mejor las preocupaciones de tu audiencia, fortalecer tus argumentos y construir una mayor confianza. Este capítulo explorará estrategias efectivas para manejar las objeciones y resistencias de manera persuasiva y ética. 1. La naturaleza de las objeciones y resistencias. Las objeciones y resistencias pueden surgir de diversas fuentes. Falta de comprensión. La audiencia no ha entendido completamente tu mensaje. El desacuerdo. La audiencia tiene una opinión diferente o no está convencida de tus argumentos. Preocupaciones o miedos. La audiencia percibe riesgos o desventajas en tu propuesta. Experiencias previas negativas. La audiencia ha tenido experiencias similares que no fueron positivas. Valores o creencias diferentes. Tu propuesta puede entrar en conflicto con sus principios fundamentales. En necesidad de más información. La audiencia siente que no tiene suficientes datos para tomar una decisión. 2. Estrategias para manejar objeciones de manera persuasiva. Escucha activa y empática. Permite que la otra persona exprese completamente su objeción sin interrumpir. Escucha atentamente no solo las palabras, sino también las emociones subyacentes. Valida sus preocupaciones con frases como entiendo tu punto o puedo ver por qué te sientes así. Aclara y reformula la objeción. Asegúrate de haber comprendido correctamente la objeción. Reformúlala con tus propias palabras y pide confirmación. Esto demuestra que estás escuchando y te da tiempo para pensar en tu respuesta. Encuentra puntos de acuerdo. Busca áreas en las que puedas estar de acuerdo con la otra persona, incluso si es solo en la validez de su preocupación. Esto ayuda a construir un terreno común y reduce la confrontación. Proporciona información adicional o aclaraciones. Si la objeción se basa en una falta de comprensión, ofrece más detalles, ejemplos o explicaciones para aclarar tu punto. Presenta evidencia sólida. Respalda tus argumentos con datos, hechos, testimonios o estudios que aborden la objeción específica. Reenfoca la perspectiva. Ayuda a la otra persona a ver la situación desde un ángulo diferente, resaltando los beneficios o minimizando los riesgos que le preocupan. Utiliza la técnica del sí, pero reconoce la validez parcial de la objeción. Sí, entiendo que te preocupe el costo inicial, pero, antes de presentar un contraargumento o una solución, considera el ahorro a largo plazo. Transforma la objeción en una pregunta. Invita a la otra persona a explorar su objeción más a fondo. ¿Qué específicamente te preocupa sobre este aspecto? Puede revelar la raíz del problema. Comparte historias o testimonios. Las experiencias de otros que han superado objeciones similares pueden ser muy persuasivas. Ofrece soluciones o alternativas. Si la objeción es válida, sé flexible y ofrece posibles soluciones o alternativas que aborden la preocupación. 3. Manteniendo la calma y la profesionalidad. Es crucial mantener la calma y la compostura al enfrentar objeciones, incluso si son desafiantes o emocionales. Responder a la defensiva o con frustración puede dañar tu credibilidad y la relación con la otra persona. Mantén un tono de voz tranquilo y respetuoso, y enfócate en encontrar una solución constructiva. 4. Saber cuándo ceder o estar de acuerdo. En algunos casos, la objeción puede ser válida y es importante estar dispuesto a ceder o incluso estar de acuerdo con el punto de vista de la otra persona. Esto demuestra humildad, integridad y un enfoque en la búsqueda de la mejor solución, lo que puede fortalecer tu credibilidad a largo plazo. En resumen, manejar objeciones y resistencias de manera persuasiva no se trata de ganar la discusión, sino de comprender las preocupaciones de la otra persona,
abordarlas de manera efectiva y construir un camino hacia el acuerdo o la comprensión mutua. Al escuchar activamente, responder con lógica y empatía, y mantener la profesionalidad, puedes transformar los obstáculos en oportunidades para fortalecer tu influencia. Capítulo 16. La brújula de la influencia, ética y responsabilidad en el uso del poder de las palabras. A lo largo de este ebook, hemos explorado las diversas facetas del poder de las palabras y cómo utilizarlas para influir en el pensamiento ajeno. Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad. Este capítulo final se centrará en la ética y la responsabilidad que deben guiar cada una de nuestras interacciones persuasivas. 1. La delgada línea entre influencia y manipulación. Es crucial recordar la distinción fundamental que establecimos al principio. La influencia ética busca guiar el pensamiento de manera respetuosa y transparente, mientras que la manipulación utiliza tácticas engañosas y coercitivas para lograr un objetivo sin considerar el bienestar o la autonomía del otro. 2 principios éticos para la persuasión. Honestidad e integridad. Presenta información veraz y evita la distorsión o el engaño. Sé transparente sobre tus intenciones cuando sea apropiado. Respeto por la autonomía. Reconoce y respeta la capacidad de la otra persona para tomar sus propias decisiones, incluso si no coinciden con tus deseos. Beneficio mutuo. Busca resultados que sean positivos para todas las partes involucradas, en lugar de solo para ti. Justicia y equidad. Evita la explotación de vulnerabilidades o la apelación a prejuicios para persuadir. Responsabilidad por las consecuencias. Sé consciente del impacto potencial de tus palabras y asume la responsabilidad de las consecuencias de tus intentos de influencia. 3. Las consecuencias de la persuasión no ética. El uso manipulador del poder de las palabras puede tener consecuencias negativas significativas. Pérdida de confianza. La manipulación erosiona la confianza en las relaciones personales y profesionales. Daño a la reputación. Las prácticas poco éticas pueden dañar tu credibilidad a largo plazo. Resentimiento y conflicto. Las personas que se sienten manipuladas pueden experimentar resentimiento e incluso buscar venganza. Consecuencias legales o regulatorias. En ciertos contextos, la manipulación puede tener implicaciones legales. Daño a la sociedad. La manipulación a gran escala puede tener efectos perjudiciales en la sociedad en general. 4. Cultivando una mentalidad de influencia ética. Conciencia de tus propias intenciones. Reflexiona sobre tus motivaciones al intentar persuadir a otros. ¿Buscas un beneficio mutuo o solo tu propio interés? Empatía y consideración. Ponte en el lugar de la otra persona y considera cómo tus palabras podrían afectarla. Compromiso con el aprendizaje continuo. Mantente informado sobre los principios de la comunicación ética y reflexiona sobre tus propias prácticas. Búsqueda de retroalimentación. Pide opiniones a personas de confianza sobre tu estilo de comunicación y tu impacto en los demás. Priorización de las relaciones a largo plazo. Reconoce que la influencia ética construye relaciones sólidas y duraderas, mientras que la manipulación las destruye. 5. El legado de tus palabras. Recuerda que tus palabras tienen el poder de construir o destruir, de inspirar o desmotivar, de conectar o alienar. El legado que dejas a través de tu comunicación se basa en la integridad y la responsabilidad con la que utilizas ese poder. En conclusión, el dominio del poder de las palabras no está completo sin un compromiso inquebrantable con la ética y la responsabilidad. Utiliza las estrategias y técnicas exploradas en este ebook con sabiduría, consideración y un profundo respeto por la mente y la autonomía de los demás. Al hacerlo, no solo te convertirás en un comunicador persuasivo eficaz, sino también en una fuerza positiva en el mundo. Capítulo 17. Integrando el poder de las palabras. Un camino continuo hacia la maestría de la influencia ética. Hemos llegado al final de este viaje exploratorio a través del fascinante mundo del poder de las palabras y su capacidad para influir en el pensamiento ajeno. Sin embargo, la maestría en la comunicación persuasiva no es un destino final, sino un camino continuo de aprendizaje, reflexión y aplicación consciente. Este capítulo final busca integrar los conceptos clave que hemos explorado y ofrecer una perspectiva sobre cómo seguir desarrollando tus habilidades de influencia ética. 1. Recapitulación de los principios fundamentales. A lo largo de este ebook, hemos desglosado los elementos esenciales de la influencia ética. Comprensión de la psicología humana, los pilares de la persuasión, reciprocidad, escasez, autoridad, coherencia, simpatía, prueba social. El arte de la formulación,
Estructurar mensajes que resuenan a través del framing, la secuencia estratégica y la claridad. El poder de las preguntas. Sembrar ideas y obtener compromiso mediante diferentes tipos de interrogación persuasiva. El lenguaje silencioso. La congruencia entre palabras y lenguaje corporal para construir credibilidad. En la melodía de la persuasión. El impacto del tono de voz y la paralingüística en la recepción del mensaje. En la escucha activa. La base de la conexión y la comprensión profunda del otro. El puente de la empatía. Conectar a un nivel profundo para influir éticamente. Construyendo confianza. La credibilidad como fundamento de la influencia a largo plazo. El poder de la lógica y el razonamiento. Construir argumentos sólidos basados en la evidencia. El corazón de la persuasión. Apelar a las emociones de manera ética y auténtica. El arte de la adaptación. Personalizar el mensaje para conectar con diferentes audiencias. En la repetición y el anclaje. Reforzar el mensaje para la memoria y la influencia. En la narración persuasiva. Tejer historias que conectan y transforman. El arte de la respuesta persuasiva. Manejar objeciones y resistencias con gracia y eficacia. En la brújula de la influencia. La ética y la responsabilidad como guías fundamentales. 2. Integrando las habilidades para una influencia holística. La verdadera maestría reside en la capacidad de integrar estas diferentes habilidades de manera sinérgica. No se trata de aplicar una técnica aislada, sino de orquestar una comunicación persuasiva que considere todos estos elementos de forma consciente y adaptativa. Es ser consciente del contexto. Cada situación requiere un enfoque diferente. Evalúa la audiencia, el objetivo y el entorno para determinar qué estrategias serán más efectivas y éticas. Desarrollar la inteligencia emocional. La capacidad de comprender y gestionar tus propias emociones y las de los demás es fundamental para una influencia empática y efectiva. Practicar la flexibilidad. Estar dispuesto a ajustar tu enfoque en tiempo real según la respuesta de tu audiencia es crucial. Buscar la autenticidad. La genuinidad y la sinceridad son la base de la confianza y la conexión a largo plazo. 3. El camino continuo del aprendizaje y la mejora. La comunicación es un arte dinámico y en constante evolución. Para seguir creciendo en tu capacidad de influencia ética, considera lo siguiente. Observar a comunicadores persuasivos. Analiza cómo las personas que admiras utilizan el lenguaje y otras herramientas de comunicación para influir de manera positiva. Buscar retroalimentación activa. Pide a amigos, colegas o mentores que te den su opinión honesta sobre tu estilo de comunicación y tu impacto en los demás. Reflexionar sobre tus propias interacciones. Después de una conversación importante, tómate un momento para evaluar qué funcionó bien y qué podrías mejorar. Mantenerte actualizado. Lee libros, artículos y escucha podcasts sobre comunicación, psicología y persuasión ética. Experimentar y aprender. No tengas miedo de probar diferentes enfoques y observar los resultados. El aprendizaje a través de la experiencia es invaluable. Recuerda que el verdadero poder de las palabras reside no solo en su capacidad para influir, sino también en su potencial para inspirar, educar y conectar a las personas. Que este ebook sirva como un punto de partida en tu viaje continuo hacia la maestría de la influencia ética, y que tus palabras sigan resonando e impactando positivamente en el mundo a través de audiomentores. El camino hacia la comunicación impactante y ética es un viaje que vale la pena emprender. Ending. Esperamos que este primer vistazo al poder de las palabras haya despertado tu curiosidad y te motive a seguir explorando las profundidades de la influencia ética. Si este contenido te ha aportado valor, considera apoyar a Audiomentores para que podamos seguir creando recursos que te empoderen en tu camino hacia una comunicación más efectiva y un crecimiento personal significativo. Tu apoyo es fundamental.